Punto por punto. Qué gusto que nos acompañan nuevamente en esta mesa de análisis en punto por punto con mi compañero Andrés Lagunas, a quien saludo con mucho gusto. Vamos a platicar y vamos a revisar los perfiles y la estrategia del gobierno del estado. En próximos días asumirá Margarita González Saravia y hoy presentó justamente al equipo, pues pudiéramos decir principal, al más fuerte, al que tiene que darle rumbo y conducción al Estado en materia política, al que tiene que definir estrategias, Andrés, para que el Estado pues camine bien. Es el equipo de política, gobierno y seguridad. Es el equipo que hoy presentó la gobernadora. Los personajes ya los conocíamos, ya teníamos desde hace mucho tiempo los nombres de ellos y pues solamente se cumplen pues las fechas. Sí, claro, no deja de ser noticia la presentación pública de Miguel Ángel Urrutia Lozano, que será el nuevo jefe policíaco de Morelos. Que para todos era desconocido, porque aunque dice Margarita es avecindado, es residente del estado de Morelos desde hace mucho tiempo, pues no estaba en la vida pública del estado. Él trabajaba en la Ciudad de México, ha trabajado para el gobierno federal. No es marino, no es miembro de la milicia, del ejército, es un civil, pero con una amplia carrera. Y que trae el respaldo de quien tiene que tenerlo, que es Omar García Harfuch, el próximo jefe de Seguridad Pública de la Federación. Entonces, Javier, pues aquí, como dice Margarita, pues es un equipo pilar con estos 2, 4, 5 personajes que son la columna vertebral del gobierno de Margarita González Saravia, pero en el caso de seguridad, y yo diría que en los otros casos también, no hay supermanes, es lo que dice la palabra que utiliza la próxima jefa del Ejecutivo, pero lo cierto es que sí tienen muchas exigencias encima. Sí, sin duda alguna, y ella misma lo reconoce, que la prioridad para su gobierno será el tema de pacificar al estado de Morelos. Ojalá que lo pueda cumplir con la designación de este secretario. Hoy todavía la institución aparece como Comisión Estatal de Seguridad, pero va a enviar la iniciativa al Congreso para que se reforme la ley de la administración pública y regrese a ser Secretaría de Seguridad Pública. Y no solamente tiene que ver con el cambio de nombre, tiene que ver con otras cosas que van a entrar más a profundidad, y ojalá que él, con el trabajo que ha tenido de inteligencia en áreas estratégicas, Andrés, del gobierno federal, pueda finalmente darle tranquilidad al estado de Morelos. Las palabras, las declaraciones del actual titular de seguridad, el comisionado Guarneros, pues dice que en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco subió el número de grupos criminales de 14 a 16. De por sí antes eran 10 y ya lo habían declarado, después 14 y luego 16. Esto nos habla pues básicamente de que el Estado ha estado huérfano, de que no ha habido seguridad, de que no ha habido prevención y que la presencia del Ejército y la Guardia Nacional de poco han servido en el Estado. Sí, aquí lo relevante que yo destacaría respecto a Miguel Ángel Urrutia Lozano es esta indicación que está soltando esta mañana la gobernadora de coordinación y respeto, Javier, con los municipios, porque para mí parte de la estrategia fallida de los últimos 2 sexenios es que desde el Ejecutivo se quiso imponer y en algunos casos se obligó, pero no hubo coordinación, no hubo trabajo en equipo. Entonces ahora es la principal indicación que está soltando la gobernadora. Pero si se logra esa comunicación, esa coordinación, puede haber más resultados. Mira, esa explicación se da, Andrés, es una explicación política la que se da cuando se dice que no hubo trabajo en equipo. No se trató de eso, hay que también revisar otras cosas. El propio gobierno, la propia estructura del gobierno, a todos los órdenes está permeada, Andrés, por las bandas de la delincuencia. Entonces, el gobierno en general ha sido omiso. No es falta coordinación, falta deseo y voluntad de cambiar las cosas. Esa ha sido la realidad. Eso fue la realidad en ese sexenio de la República.
que prácticamente crecieron los asesinatos dolosos en más de 35-40% en comparación con los que se cometieron en el sexenio de Peña Nieto, y casi el 100% de los que se cometieron en la época del padre de la guerra contra el narco, Calderón, 108,000 más o menos, y estamos por llegar a los 200,000 en este sexenio. Entonces, no se trata de coordinación. Esa es una explicación y una salida fácil de los políticos. No la repitamos. Nosotros no somos políticos. Ha sido falta de voluntad y de interés de los gobiernos en atender un problema. Se les abrieron los brazos para recibirlos y permitirles actuar. Esa es la realidad. Pues en fin, que la pieza clave de la conferencia de prensa de este miércoles fue este nuevo jefe policiaco, cuyo nombre adelantó hace mucho tiempo el columnista Héctor de Mauleón, y el resto del equipo de gobierno. Fíjate que yo no pude hacer una pregunta que para mí es importante. Sí. Venimos de por lo menos 12 años de que en Morelos los poderes están todos contra todos. Uh-huh. Una batalla frontal, ejecutivo contra legislativo, judicial, y no ha habido conducción de gobierno. Uh-huh. Entonces, este equipo que van a comandar... Yo diría que los últimos 6 años solamente, ¿no? Porque el gobierno de Graco sí tuvo un control en el Congreso y en el Ejecutivo. Lo tuvo sometido. ¿Hubo control? El problema institucional se generó en este sexenio, y aquí lo regimos desde hace 3 años. Hay una crisis de instituciones, hay una crisis institucional. Yo hasta me atreví a proponer que el Senado de la República desapareciera poderes, porque pues Cuauhtémoc, que el Ejecutivo nunca pudo trabajar de manera coordinada con el Legislativo, y tampoco con el Judicial, tampoco con el Fiscal. Es decir, no pudo hacer nada. La crisis de instituciones se dio en este sexenio. Así es, y se está terminando de una forma aguda, y le va a corresponder a Héctor Javier García Chávez, el jefe de la oficina de la gubernatura, a Juan Salgado Brito, el secretario de gobierno, a Mario Caballero, que es el coordinador de asesores, y a Edgar Antonio Maldonado, que es el consejero jurídico, revisar cómo, obviamente bajo la instrucción de la gobernadora, se retoma una línea, Javier, de comunicación y relación entre poderes, sí, que le permita al Estado trabajar, porque de otra manera se la pasan en el pleito. Uh-huh. ¿Y a qué hora se ponen a trabajar por los morelenses? Mira, todos los nombramientos son muy relevantes: el del consejero jurídico Edgar Maldonado, el de Mario Caballero, el de Javier García Chávez, el de Juan Salgado. Todos son importantes, pero sin duda donde está centrado el ojo del huracán es en el tema de la seguridad. Y si hay interés y voluntad en que se avance en ese tema, se va a avanzar. Pero hay que revisar, y yo creo que los gobiernos no tienen que cerrar los ojos y solamente empeñarse en que la reforma judicial va a resolver los problemas de seguridad y justicia en el país. Eso es mentira. Esa es una falacia. Como nos dijo un destacado morenista, que no voy a mencionar su nombre, porque muchas de las pláticas que tenemos todos los días con personajes de todos los partidos políticos, pues son a nivel muchas veces de off the record. Es una aberración, nos dijo esta persona. Es una aberración lo que está haciendo con la reforma al Poder Judicial. Obviamente no lo expresan públicamente porque pues están dentro del sistema, pero ¿qué se tiene que hacer? Y aquí también lo dijimos hace tiempo, Andrés: fortalecer las policías municipales, la policía estatal. Sí, efectivamente no hay suficientes elementos de la policía. Nadie quiere hoy ser policía por el riesgo que implica, por el poco salario que tienen. Hay que fortalecer y reconstruir el sistema penitenciario de Morelos y de México. Ahí es donde está la verdadera reforma, no en otras que tienen carácter electoral. Hay que sí capacitar y sacudir de corrupción a las fiscalías de todos los estados de la República, claro, sí, y desde luego que sí se necesita una reforma judicial a profundidad, y también sacudir corrupción en el Poder Judicial, pero no una reforma electoral para poner jueces, magistrados y ministros a modo.
Sí, hombre. Que Bueno, sirvan a los intereses del partido en el poder. No, sí se puede resolver el problema de la seguridad. Digo, yo no soy ni general, ni almirante, ni experto en seguridad, pero bueno, los expertos, los que saben, los analistas de inseguridad, saben cómo hacerlo, pero nadie los escucha, no quiere. en fin, y la única pregunta que se va a ir contestando conforme pase el tiempo es, este jefe de seguridad, Miguel Ángel Urrutia, estará trabajando coordinadamente con el fiscal Uriel Carmona. Uriel Carmona se queda los 2 años que le restan o se va antes. Son preguntas que se van a ir contestando, Javier, al paso de los días. Sí, bueno, pues el fiscal ya tiene me parece que ya tiene la oferta, ¿no? De poder renunciar antes, y a él tendrá que tomar la determinación si se queda o no, pero tendrán que trabajar de manera coordinada. Te decía que es una expresión muy política, porque cada quien tiene que hacer su trabajo nada más. El secretario de Seguridad Pública tiene que hacer el trabajo de prevención, y la Fiscalía tiene que hacer el trabajo de procuración de justicia. No puede invadir la Secretaría de Seguridad el ámbito, la esfera de la Fiscalía, ni la Fiscalía de la Policía. No le corresponde. Están muy definidas las funciones de cada y atribuciones, ¿no? Claro está. Entonces, eso van a trabajar de manera coordinada, pues son expresiones públicas, políticas, para salir siempre del tema en estos casos, cuando se ha hablado del tema, ¿no? Pues estamos ya prácticamente a 20 días de que inicie el nuevo gobierno. Ya se terminaron de hacer las designaciones, Javier. Falta que el Congreso apruebe la ley de la administración pública, tal como la va a mandar Margarita González, con sus nuevos nombramientos, con sus nuevas secretarías, sus nuevos institutos. Falta ver qué pasa en el Congreso del Estado. Sí, mira, yo para terminar también nada más quisiera decir, sin que esto suene a cebollazo, porque en punto por punto no sabemos, no solemos hacer esto, y Javier Pineda pues mucho menos, pero me parece que este gabinete le va a dar mucha solidez a todas las ideas, a todo el proyecto que trae Margarita de sacar adelante a Morelos. Javier García, pues un político de carrera, muy consolidado en su trabajo. Juan Salgado Brito, pues no se diga, toda su vida dedicada al servicio público. Quiso ser gobernador del estado. Las condiciones y las circunstancias, la coyuntura política del año 2000 no le favoreció, pero es un hombre con mucha vertebración política. Edgar Antonio Maldonado Ceballos, Andrés, un joven bien preparado, con mucha capacidad, todavía joven, no tiene todavía una larga trayectoria, pero muy capacitado para el cargo de consejero jurídico. Y pues Mario Caballero Luna, no se diga, también pues un hombre con una gran carrera. Decía Margarita González, había 43 años nada más dedicado al servicio. Iniciamos juntos prácticamente 43 años en el periodismo, él 43 años en el servicio público. Pues ya voy a aprovechar que tenemos aquí la información solamente para repasar el gabinete. Entonces, consejero jurídico Edgar Maldonado. Oye, perdón que te interrumpa, amigo. Me gustaría mucho que le pudieras decir al público todos los datos de quién será el secretario de Seguridad, porque sí tiene cosas interesantes en su haber. Me gustaría, y perdón que te haya interrumpido. No, pues mira, obviamente me llama la atención que no dice dónde nació, contrario a Juan Salgado y a Héctor García Chávez, pero es licenciado en Administración por la UAM Xochimilco, tiene diplomados en Ingeniería de Servicios y Planeación y capacitaciones por parte de CETEC, Secretaría de Gobernación. En fin, pues tiene una amplia trayectoria, Javier, en el servicio público. Estuvo en la Guardia Nacional, en la Fiscalía General de la República, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tiene mucho trabajo, o sea, ahí es muchísima información la que se tiene. Es un hombre pues con una trayectoria amplia, por lo que dice ahí su currículum, a ver cómo lo plasma en los hechos aquí en Morelos, ¿no? Mira, a ver qué tal. Yo sé por qué ya no dice más datos, la letra está demasiado diminuta y no la alcanzas a leer,
pero ha estado en las áreas estratégicas de análisis del crimen organizado, es decir, sabe muy bien, tiene muy bien el mapa criminógeno nacional, dónde están las bandas, cómo actúan, él conoce muy bien, por eso es que pues se abre una esperanza de que en Morelos las cosas en materia de seguridad vayan mejor. Sí, y solamente sí, como lo dije en el caso del almirante Guarneros, sí, y solamente sí, le proporcionan las herramientas para dar resultados. Al almirante Guarneros nunca se le facilitaron las herramientas para trabajar. Es decir, no tuvo suficientes elementos no tuvo suficiente muy equipo. pocos, aunque el Congreso del Estado sí le asignó mucho mayor presupuesto, pues es inalcanzable. Nunca es suficiente. Así es, se necesita mucho, se necesita mucho. A ver qué pasa. En fin, gracias por su atención, Javier Pineda. Amigo, muchas gracias. Vámonos, seguimos con más.